Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Privilegio compartir nuevamente la palabra del Señor. Y sin más quisiera invitarles para estar continuando con nuestro estudio en el libro de Hechos. Vamos a seguir desarrollando lo que habla la palabra de Dios respecto al libro de Hechos. Y les invito a ir al capítulo 2, versículos 5 al 13, sobre el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Dice la palabra del Señor, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Uno de los temas tal vez más controversiales y más desvirtuados que ha tenido en los últimos tiempos, porque es en los últimos tiempos realmente, hace referencia al famoso tema del don de lenguas. Lo estamos encontrando aquí en este versículo. Antes de seguir avanzando, aclarar que no es un tema menor, pero no es un tema tampoco como para decir que hermanos que puedan, de otras denominaciones que puedan creer, que los hay, que creen que este don está operativo o vigente, podemos decir, sean tratados de herejes o lo que sea, ¿no? O sea, en ese sentido, la iglesia nuestra sostiene una posición bien clara respecto a eso, pero no lo llevamos al punto de poder decir, bueno, todos aquellos que creen en lenguas, ellos no son creyentes. Entonces, entendemos que teológicamente sí y bíblicamente sí están en una posición muy distinta a la que entendemos que habla las Escrituras. Y es lo que hoy vamos a tratar de explicar de forma rápida, porque realmente es un tema que si uno va a entrar en profundidad es enorme, pero sí dejar eso con claridad. Hoy hablábamos con Jorge, ayer un poco con Will, estábamos compartiendo, hoy el don de lenguas hoy está como más onda tranquila. De pronto ya no es el furor que había un tiempo atrás. Un par de años atrás era muy fuerte todo este tema del don de lenguas, porque resulta ser que estaba muy vinculado al tema de la espiritualidad. O sea, nosotros vimos en este domingo, no en el anterior, habíamos visto claramente que, como leíamos recién, que el bautismo del Espíritu Santo lo recibe el creyente cuando cree. No es una segunda experiencia. Y no es una segunda experiencia que está vinculada también al hablar en lengua, ¿no? Hay muchas personas así, algunas que hicieron mucho énfasis y inclusive llevaron a un nivel muy exagerado todo, igual que la iglesia de Corinto. Lo mismo que la iglesia de Corinto, llevaron a un nivel muy exagerado todo el tema de lenguas. Entonces, yo quería aclarar ese concepto, primeramente, y para que realmente entendamos por dónde va a ir este mensaje y tratar de, yo les pido, abrir nuestra cabeza en el sentido de tratar de poner los pensamientos, como suelo decir, en orden, ir de lo macro a lo micro, para que podamos realmente entender de qué es lo que está detrás de este don de lenguas, porque el don de lenguas existió y lo vemos acá. Y en Hechos comienza la iglesia, y habíamos visto también otros grupos que comenzaban precisamente manifestando este don de lenguas. Y la pregunta es que va a salir y tiene que salir
Ricardo, ¿y por qué tú dices que hoy no está vigente o por qué no está operativo? Y eso lo vamos a entender. Y para eso tenemos que entender la globalidad de lo que está en relación a eso. El primer versículo que yo quiero que tengan en mente, hermanos, está en 1 Corintios 14, 21 al 22. ¿Por qué? Porque voy a leer un poco. Dice, en la ley, este es Pablo, y decía, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y otros labios hablaré este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Yo creo que el primer marco que tenemos que entender es que estamos hablando de señales. Las lenguas tenían un propósito principal de ser una señal. Así que voy a tratar de entrar un poco a explicar brevemente qué es una señal y lo importante que es, porque muchas veces no dimensionamos a la luz de la palabra Biblia, lo que son las señales. Una señal es una marca distintiva, un signo, un recordatorio, una demostración, a veces de naturaleza milagrosa, dado a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo respaldado por la autoridad divina, o para advertir o animar a colaborar con la voluntad de Dios. Creo que todos entendemos en el sentido amplio cuando vemos una señal. Nosotros vamos por la ruta y encontramos un letrero que es una señal, y esa señal nos está advirtiendo algo, nos está comunicando algo, nos está diciendo que va a pasar algo, tiene el respaldo, nosotros creemos, pero esa señal también, una vez si nosotros decimos a 7 kilómetros está Ciudad del Este y vemos un letrero, una vez que llegamos a Ciudad del Este ya no encontramos ninguna señal de 7 kilómetros, ya estamos. Las señales tienen un tiempo también. Ese tiempo está en relación al propósito al que obedecen, de anunciar algo. Una vez que se anunció algo, no hace sentido la señal, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, ahora bien, en la Biblia encontramos que esas señales tenían un propósito: confirmar la palabra, autenticar el mensaje, confirmar a los mensajeros, testificar. Para entender el don de lengua, lo primero que tenemos que empezar a entender es que estamos hablando de una señal. Y vamos a ver para quién y quién la hacía. Pero el propósito principal de esa señal era autenticar un mensaje. Autenticar algo que pudiéramos decir, que esa señal sea tal que pudiera demostrar que lo que estaba haciendo era verídico, era real o era divino. Hoy a lo mejor hoy ya no necesitamos, hoy tenemos por ejemplo la Biblia, pero en aquel tiempo pónganse a pensar, la iglesia se estaba construyendo. Hechos 2:43, vamos a ver algunos lugares donde habla de señales, por decir rápidamente. La vida de los primeros cristianos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es el inicio también de la iglesia. Hechos, hoy vamos a estar haciendo vamos a pasar bastante por algunos pasajes, así que como dice, vamos a hacer mucho espadeo bíblico. Hechos 4:30. Hechos 4:30 dice lo siguiente, y ahora Señor, mira sus amenazas, 29, y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estos son los creyentes con los apóstoles que piden confianza en determinado momento. Otra vez, milagros, prodigios, señales. Hechos 5:12, ahí cerquita. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Romanos 15, 18, 19. Romanos 15, 18 y 19. Este es Pablo diciendo, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo ha llenado el Evangelio de Cristo. Las señales
cumplían un propósito. Las señales acompañaban a los apóstoles, acompañaban a los profetas y acompañaban el desarrollo de la primera iglesia. Por eso vamos a encontrar mucho de esto, sobre todo en el libro de Hechos. Las señales eran parte importante de testificar realmente conjuntamente con prodigios y milagros de que algo sobrenatural y con el respaldo de Dios estaba aconteciendo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Estamos dejando bien en claro entonces el tema, por qué son importantes entender que lenguas obedecían a ser una señal. Ellos iban y caía el Espíritu Santo y acompañaban ciertas señales, milagros, sanidades, hablar en lenguas. Era parte de lo que Dios quería mostrar y establecer en ese tiempo. Jesús también manifestó señales. Podemos encontrar a lo largo de la Biblia, siempre vimos cómo Dios se movió a través de señales, pero en los últimos tiempos podemos encontrar a Jesús mismo, su carácter divino, su deidad, Él la afirmó y la aseguró respaldado por señales. Él manifestó señales, Él no fue solamente discurso, Él hizo señales. De hecho, Él mismo fue una señal. En Lucas, o lo que le iba a acontecer, era una señal. Rápido, en Lucas 2:34, perdón, 2:34. Este es cuando José dice, y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el aventamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Del inicio ya de sus ministerios, Jesús, el concepto que Él iba a ser una señal contradicha por lo que le iba a acontecer. Pero el mismo Señor era una señal. Cuando se encuentra en Juan 3:2 con Nicodemo, Nicodemo viene a Jesús porque precisamente esas señales que Él hacía solamente pueden venir de Dios, decía. Y podríamos encontrar a lo largo del ministerio de Cristo mucho de eso. Porque Él manifestaba, yo soy el pan de vida, ¿no? Y hacía señales respaldando eso. Y así sucesivamente manifestaba su deidad con señales, resucitaba un muerto. Había señales claras de quién era Él. Y Dios las respaldaba. Había un propósito en las señales de Él. Y había un propósito, como después vamos a ver, también cuando Él envía a sus discípulos, a los apóstoles, los envía para que entendieran que el reino de Dios se había acercado. Eso fue acompañado de señales. Ese es el concepto que tenemos que ir entendiendo. Juan mismo dice en Juan capítulo 20, versículo 30, Juan mismo dice en Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá Juan está aclarando inclusive el propósito de las señales. Eran para que creyeran que era el Cristo, para que creyeran que era el Hijo de Dios. De eso se trataban las señales. A veces pasamos muy por alto un poco la palabra y lo tomamos muy a la ligera, pero había un propósito muy grande en manifestar todas estas cosas por parte de Dios a través de Cristo. Ratificaban y demostraban quién era. Pero no solamente eso sucedió con Cristo, también lo encontramos en la era apostólica, en la comunidad apostólica, porque las señales, queridos hermanos, no fueron, y esto es un concepto, como dije, por el tiempo, la duración de la señal, no fueron para todas las épocas. Las señales fueron para un momento determinado de la historia, y esto tenemos que entender. Tenemos que entender que era una señal y tenemos que entender que estas estuvieron limitados para un tiempo, un periodo de la historia. Cumplían un propósito. Y vamos a ir avanzando en eso y darnos cuenta que hoy ya no cumplen ese propósito. Por eso hay ciertas señales que hoy no están. Como el don de lenguas. No hacen sentido ya.
pero en aquel tiempo, en esa época, sí lo hacían. Uno de los versículos que más de pronto, ahí también en Hechos, no voy a leer, pero anoten en Hechos, o muestre ahí Ricardito, en Hechos 2:22, también cuando Pedro comienza después del discurso, él habla a Jesús y se refiere también y dice, las señales que hizo entre nosotros y maravillas, en Hechos 2:22. Ahora bien, hay un versículo también que muchas veces se utiliza y dice esto, Ricardo, pero acá dice Marcos 16:17. Marcos 16:17. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta es un poquito, bueno, Ricardo, ¿esto a qué se refiere? ¿Cuál es el alcance también de este versículo? Primero, no voy a poner en duda si este versículo está o no está. Hay muchos manuscritos que lo ponen en duda. Hoy se ratifican que es un versículo que sí está, es parte del Nuevo Testamento. Pero normalmente, un punto que quisiera hacer, aún aunque estuviera hoy en día vigente, hemos visto muy poco eso de tomar cosas, bebidas y que no te pase nada, veneno y no te pase nada. Y segundo, que quiero que registren ahí, cuando habla de lenguas, habla en lenguas en concepto plural. Paralelamente a eso, también tener en cuenta que él le está hablando a quién le está hablando. Versículo 14, finalmente se le apareció a los 11 mismos, él está hablando a los apóstoles. Él les está hablando directamente a los apóstoles. Y le está diciendo, por eso quiero que entiendan que hablamos de la era apostólica, del comienzo de la iglesia. Tenemos que tener en claro que hubieron ciertas tareas, cierto mensaje que tenía que ser para la construcción de la iglesia, de la era apostólica. Y que ciertas señales estaban limitadas principalmente a los apóstoles, a los profetas, a los que estaban llevando el mensaje en ese momento, e iban a acompañar a medida que fueran creyendo, que fuera creciendo, que iban creyendo las personas, iban a acompañar esa señal. Eso es lo que está diciendo. El versículo que está más adelante, versículo 20, lo ratifica, ¿no? Y dice el 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué cosa dice? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces aquí vemos con claridad que las señales, a medida que ellos iban avanzando, que se iba construyendo, podemos decir, la iglesia, en esta nueva etapa, señales iban a seguir ratificando y mostrando que realmente esto venía de Dios. Eso es un punto que quería dejar bien en claro. Ahora, ¿a quiénes le pertenecieron las señales? Y la Biblia también nos habla un poquito de esto. En 2 Corintios 12:12, por eso hablamos de era apostólica. 2 Corintios 12:12 dice lo siguiente, este es Pablo nuevamente, con todo, las señales de ¿qué? De apóstol han sido hechos entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Los apóstoles tenían esa potestad. Los apóstoles, los profetas tenían esa potestad y los que iban creyendo y los que formaban parte de eso manifestaban estas señales. ¿Se recuerdan que yo les había dicho domingos anteriores que cuando venían los apóstoles recién imponían las manos, el Espíritu Santo descendía y manifestaban esas señales? Eso lo estuvimos viendo dos domingos atrás. Entonces, ¿a quiénes pertenecían las señales estas?
Era una potestad de los apóstoles. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, presten atención hermano, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Se les recuerdan que les había dicho que el propósito de las señales estaban en autenticar el mensaje, en autenticar la palabra, en testificar? Y esto era potestad primaria para ese tiempo de los apóstoles y de los profetas. Estamos bien por aquí, me van siguiendo, como dice, el hilo del pensamiento. Vamos a ir bajando cada vez más hasta llegar a las lenguas. Pero estos son los conceptos importantes que tenemos que tener bien presente. Otro concepto importante que tenemos que tener bien presentes está en Efesios 2:20 y Efesios 4:11. Porque tenemos que tener presente sobre qué fundamento iba a ser construida la iglesia. A ver, ¿quién me dice? ¿Sobre qué fundamento es que iba a ser construida la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 20. Esto es muy importante tener también presente. Antes de llegar a la conclusión que queremos llegar y mostrar, tenemos que darnos cuenta que cómo encaja todo. Siempre buscamos esto con la lectura bíblica y la enseñanza. Que entendamos el macro, entendamos cómo encajan todas las cosas. Ya vimos que hay señales, ya vimos que las señales principalmente estaban destinadas a los apóstoles, a los profetas, tenían un propósito. Ahora estamos viendo también aquí en Efesios 2:20 y dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto se está refiriendo a la iglesia. Y no nos cansamos muchas veces de decir, lo van a escuchar varias veces, que usando la comparación de un edificio, ¿cuáles son los cimientos que utiliza, que dice acá? Cristo en la cabeza del ángulo, que era la piedra en aquel tiempo que realmente hacía que partía todo el edificio se alineaba a esa piedra. Era una piedra de construcción perfecta, que tenía unas dimensiones, era el primer punto, y sobre eso se nivelaba todo el edificio y se construía. Ahora dice, Cristo es la piedra principal, y después dice, hay unos fundamentos más, que son los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas. Como se suele preguntar y se suele decir, ¿cuántas veces en una construcción uno pone cimientos? ¿Varias veces? No, ¿verdad? Solo es una vez. Y eso lo habíamos hablado cuando tocamos el tema de los apóstoles así rápidamente. Solo una vez. En la construcción tú no vas a poner otra vez otro fundamento y otro fundamento y otro fundamento, es solo uno. Y la palabra es clara, bien dice, apóstoles y profetas eran el primer fundamento. Y ellos son los que están manifestando esas señales. Ellos están poniendo el fundamento de la iglesia. Ellos están ratificando con milagros, con señales, donde ellos estaban y en su entorno, que era Dios realmente el que estaba respaldando esto. En Efesios capítulo 4, ahí versículo 11, para tener en cuenta también, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Aquí yo no voy a entrar mucho en profundidad en esto, pero algunos hablan
relacionan directamente esto con dones, otros muchas veces no, en el sentido, pero lo que sí estamos de acuerdo que son también, son oficios, son personas dotadas que Dios dio para su tiempo y las sigue dando hoy en día, pero solamente ya no como apóstoles y profetas, porque esos son los cimientos. Lo que hoy sigue continuando, ¿no?, son los evangelistas, pastores y maestros. Y ahí podemos, algunos separan pastores de maestros, otros, como en mi caso, entendemos que se refiere a la misma, pastor y maestro, va unido. Pero sin entrar en esos detalles, lo que sí, de estos 5, vamos a decir, 5 tipos de personas acá, que eran los responsables de edificar la iglesia, 2, apóstoles y profetas, son cimientos. El resto de la construcción la sigue haciendo evangelistas, pastores y maestros. Y los hermanos también con el resto de los dones. Estamos entendiendo esta parte, estamos entendiendo señales, estamos entendiendo que los apóstoles y los profetas, ¿no?, cumplieron una función en un determinado tiempo. Ya no hoy. Bien, sigamos entonces. Quiero seguir ahora bajando un poquitito más. Nos estamos acercando un poco al tema ya del don de lenguas, pero para eso también tenemos que entender, y una mirada muy rápida, entender que la Biblia habla de dones. Un tema todo a desarrollar y un taller, solemos hablar muchas veces, es hacer un estudio profundo sobre los dones. Inclusive la Biblia te manda a que realmente te aliente a que uses y pienses y evalúes qué dones tienes y trabajes en base a tus dones. Pero solo para hacer una mirada rápida, comprender que hay varias clasificaciones. No voy a entrar en todas las que hay, pero solamente quiero referir a 2 grandes grupos a los efectos de este mensaje que estoy poniendo. Están los dones, vamos a decir, que son permanentes, que son para edificación del cuerpo de Cristo, y están los dones temporarios o que cesaron, ¿no?, que ya no están vigentes. Y cuando hablo de no estar vigentes, no estoy limitando con esto al Espíritu Santo. O sea, lo que quiero manifestar también es que hay dones que ya no hacen hoy sentido según lo que entendemos la Biblia y no estarían en operatividad. Ahora, Dios puede manifestar en un caso puntual a una persona en determinado momento alguna característica de ese don, podría hacerlo. El Espíritu Santo y Dios es soberano para eso. Pero en lo que es a la iglesia actual, hay dones que no están vigentes. Por lo menos nosotros entendemos bíblicamente que eso es así. Ahora, los dones que eran permanentes eran para edificación del cuerpo, estaban orientados a edificar al cuerpo, dirigidos y diseñados para la edificación de los creyentes. Los temporales no es así. Los temporales tan diseñados para confirmar o autenticar la palabra. Su propósito principal era de ser señal para los incrédulos. Ese era el propósito. Su propósito principal era la edificación de los creyentes mismos. Era ser señal para los incrédulos. Confirmaban el testimonio de los apóstoles y profetas. Una vez que la iglesia se estableció, ya no fueron necesarios. ¿Cuáles son? Principalmente están en 1 Corintios 12:7. Todos los dones van a estar en Romanos 12:6, 1 Corintios 12 y Efesios 4:11, según el criterio que utilices el de Efesio. Pero los dones que estamos refiriéndonos acá, que son, podríamos decir, los temporales a los que me refiero, los de señales, son el de sanidad, el de milagros, el de hablar en lenguas e interpretarlas. A eso me estoy refiriendo principalmente, a los efectos de lo que hoy estoy hablando. Ahora bien, ¿significa esto que Dios no puede hacer milagros hoy en día? ¿Significa esto, Ricardo, tú estás diciendo que Dios no puede sanar a nadie hoy en día? No estoy diciendo eso. Lo que estoy manifestando en base a lo que dice la palabra de Dios es que hay dones que ya hoy esa persona no va a tener la capacidad sobrenatural, personal, de sanar. Puede haber personas con el don de fe, que es un don válido hoy, que en su fe responda a Dios al poder de la oración.
Puede haber casos en que Dios obra sobrenaturalmente y trae sanidad en respuesta a una oración o en respuesta a su voluntad. Pero el don de sanidad, por ejemplo, hoy no está vigente. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Todos los días hace milagros. Cada vez que se salva una persona es un milagro, si es por eso. Y lo puede seguir haciendo, pero el don, como lo vemos inclusive en la Biblia, que pasaban, dice que traían los enfermos y pasaban cerca de la ropa de ellos y se sanaban, no está hoy. De hecho, Pablo, creo que en Primera de Timoteo, en la última parte de su carta de Timoteo, ¿no? Él deja a Trítico, no me acuerdo, Títico, creo que no me acuerdo el nombre. Dice, lo tiene que dejar en un lugar porque está enfermo. Pablo llegó un momento que él no podía, y Pablo era un apóstol. Y hay el registro de varias personas, el mismo Pablo, que estaban sufriendo una enfermedad. Y a Timoteo, porque tenía una úlcera en el estómago, posiblemente le manda a tomar un poco de vino. No le dice, Timoteo, vos sos un gran siervo de un ministro, vení, te voy a poner las manos y ya está. No es eso. Toma un poco de vino a causa de los dolores que tienes en tu estómago. Posiblemente tenía una úlcera Timoteo. Y así podríamos hablar, pero lo que quiero dejar en claro es que los dones, estos principalmente, sanidad, milagros, hablar en lenguas e interpretarlas, obedecían a un propósito de ser una señal. De ser una señal. Eran dones temporales. Vamos bajando, estamos viendo el embudo, empezamos bien arriba, ahora estamos llegando cada vez más. Ahora hay otros dones. La iglesia, Dios bendice a la iglesia con otros dones, eso lo vamos a ver en otro momento. Pero ahora tengamos presente que de los dones temporales de esta división, sanidades, milagros y hablar en lenguas estaban relacionados a señales. Ahora bien, las lenguas, entrando ya en el don de lenguas. ¿Qué era el don de lenguas? Ya con esta información ya podemos entrar un poco a entender qué era el don de lenguas. Y el don de lenguas siempre se refiere a un idioma extranjero, era un idioma real. Ahí mismo cuando estábamos leyendo en Hechos, y es bueno y no es casualidad que cuando empieza realmente a manifestarse ese don de lenguas, en Hechos 2, como estábamos leyendo al principio, no deja la menor duda de que el don de lenguas se trataba de idiomas. Eran idiomas. Y ahí hizo un listado de todos los posibles idiomas y de cómo en todos esos idiomas empezaron a escuchar las maravillas de Dios. No hay ningún balbuceo, como le llaman, o otro tipo de cosas raras. No había nada, eso no era así. Sí, las culturas paganas, inclusive hoy, si ustedes ven el hinduismo, el kundalismo y algunas otras cosas raras, a veces utilizan una especie de fonética, sí, pero no es un idioma, no hay un idioma, no hay un paso de información, no es un lenguaje. Increíblemente uno mira los videos y es el mismo, bam, bam, bum, baram, bam, bam, y todas las cosas esas. O mantras, etcétera. Pero acá en la Biblia encontramos directamente que se refería a lenguas, idiomas reales. Y ahí en Hechos 2 de entrada nos da una manifestación enorme de toda la variedad de idiomas. Hoy no sé cuántos idiomas hay en el mundo, pero son muchísimos. Pero quiero decirle que cualquier lingüista te va a decir con mínimo cerebro, te va a decir que lo que hoy se refiere como hablar en lenguas no tiene de nada de idiomas. Nada. Ni de lengua angelical, que tampoco no voy a entrar en eso, que es un concepto que Pablo utilizó como para exagerar todavía, una hipérbole. Nada. Todas las veces que aparecía acá en la Biblia esto era idioma. Y tenía que ser interpretado para que fuera de edificación, si no, no tenía propósito. Había alguien que lo recibía y entendía lo que era lo que se estaba hablando. Entonces siempre se refiere a un idioma extranjero o real. Las lenguas obedecían al propósito de declarar las obras, las maravillas de Dios. Eso es lo que estábamos viendo en Hechos 2. Y fíjense, y hecho este estruendo, Dios les junta a todos, porque había mucha gente, los judíos venían a adorar de todas partes, de donde eran, de todas las comunidades, venían, hacían viajes largos.
Y todos estos pueblos, mire, fíjense la cantidad de idiomas ahí que hay. Y dice que lo empiezan a escuchar hablar en su lengua natal y lo empiezan a escuchar gente, Galileo, gente que realmente para aquella época eran los menos preparados, porque ellos eran los agricultores, los campesinos, no eran ni siquiera de Jerusalén. Y dice que hablaban y estaban confusos, se junta la multitud, versículo 6, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y hablaban y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos. Y ellos hablaban de las maravillas de Dios. Versículo 11, cretenses, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? ¿Un partido de fútbol hablaban alguna información económica? No. Las maravillas de Dios. El propósito principal de esto era transmitir, hablar, testificar de las maravillas de Dios. Y estaba dirigido principalmente a gente que no creía, judíos incrédulos y gentiles incrédulos. Estaban diseñados para confirmar, autenticar la palabra, para confirmar el testimonio de los apóstoles y profetas. Para resumir un poco y entender la diferencia con profecía. La profecía implica un mensaje de Dios en un idioma que entiende todo el mundo. Cuando uno habla, y aquí entramos también en otro concepto, hoy, y en el griego la palabra de profetizar también se puede tomar, asociar como predicar, exponer la palabra, cuando uno expone la verdad de Dios, no en el sentido de adivinar, ¿no? Pero cuando uno la expone en un idioma, a todos común. Es un idioma, la expone una vez. Entiende todo el que está oyendo. El mensaje que se transmitía en lenguas era claro solo a los que entendían el idioma. ¿Qué estoy diciendo? En aquel tiempo, en aquel contexto, cuando hablaban en lenguas, el que entendía el idioma entendía una cosa según su idioma. Había otro de otro idioma, entendía el de otro idioma. Había otro de otro idioma, entendía de otro idioma. Eso es lo que estaba pasando. La profecía siempre fue para edificación del pueblo y también la confrontación de los que no creían. Pero las lenguas estaban dirigidas a los incrédulos. Ustedes se recuerdan que 2 domingos atrás o 3 aproximadamente, yo les hablé de los 4 grupos que tenían que ser añadidos a la iglesia en ese tiempo de transición. ¿Se recuerdan que dije, comenzaron los de Jerusalén, que es la primera experiencia? Después estaba el grupo de Samaria, que hablé también los samaritanos en Hechos 8:14. Estaban los gentiles temerosos de Dios, que eran los prosélitos. Eso está en Hechos 10, 44 al 46. Y en Hechos 19, 5 al 7, los más lejanos, los salvos del Antiguo Testamento que habían quedado sueltos, que los encuentra, unos 11, 12. Todos esos grupos, si ustedes recuerdan, que cuando comienza la iglesia, ellos reciben el Espíritu Santo y se repite el mismo padrón en esos 4 representantes de esos grupos, de lo que iba a ser la iglesia inicial. Todos. Y en cada uno, cuando puedan entrar después en sus casas, si quieren entrar a ver esos versículos, van a encontrar el mismo fenómeno. Porque esas señales estaban ratificando la inclusión a la iglesia de todos ellos. Y en todos esos grupos siempre estuvieron presentes los apóstoles. Siempre estuvieron presentes los apóstoles. Como había dicho al principio, en 1 Corintios 14, las lenguas eran señal para los incrédulos. Ahora, Ricardo, me pueden preguntar, ¿por qué hoy entonces si esto es así, por qué hay tanta confusión? De hecho, en 1 Corintios 13:8 dice que las lenguas cesarán. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión sobre todo este tema? Una, nos guste o no nos guste, durante mucho tiempo en la iglesia entró todo ese tema. Siempre nosotros decimos estamos batallando mucho con los modismos. Los modismos, las modas entran en las iglesias. Y hay lamentablemente en el mundo cristiano hay muchas cosas que se copian sin discernimiento espiritual o bíblico. Simplemente las hacen
porque piensan que el hacerlo te pone en una posición de decir, mira, qué espiritual que es este hermano, mira lo que hace. Uy, mira cómo se tira al piso, se arrastra, ladra como un perro y piensa que eso es espiritual. Y otros empiezan a copiar porque nadie quiere ser menos. Y otros empiezan a hablar en lengua porque le dicen, si vos no hablas en lengua, estás ahí. Y dicen cualquier cosa, ni ellos entienden lo que dice. En Corintio pasaba algo de eso. Y lo curioso que muchas veces los que manifiestan o sostienen estas posiciones usan a la iglesia de Corinto como referencia. Y la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que estaba con problemas. O sea, si uno tuviera que elegir una iglesia como modelo para entender algo, no necesariamente sería la de Corinto. Pablo dedica varios capítulos de Corinto a realmente llamarles la atención, a tratar de corregir los excesos que ellos estaban teniendo. Y dedica varios capítulos a tratar de explicar esto de los dones y realmente que dejaran en pocas palabras de todo ese circo que estaban armando, que no era bíblico. Inclusive, no voy a entrar en muchos detalles, él llega hasta contrastarlo diciendo en el sentido negativo, no tienen todos los dones, esto, lo otro, como diciéndole, déjense de eso. Y trata de volver realmente el pensamiento a lo correcto, porque estaban abusando. Muchos de los hermanos de esas iglesias venían de iglesias, del paganismo. Era una cultura, la de Corintios, donde había realmente templos a otros dioses, sacerdotisas, etcétera, donde se practicaba una serie de esos balbuceos, de ese tipo de cosas. Y ellos vienen a la iglesia y traen todo ese bagaje de cosas y buscan adaptarlo ahí. Y Pablo les empieza a llamar la atención y a poner las cosas en orden. Era una iglesia que estaba en un caos. Pablo les dice, es un desorden. Hacían las cosas en el culto desordenadamente. La gente que entraba pensaban que estaban todos locos. Y Pablo empieza a corregir bíblicamente, aclarando. Y uno de los temas que corrige, entre tantos, es el tema de esto de las lenguas. Y lo que tenía que ser un idioma y lo que tenía que ser una señal, se había transformado en cualquier cosa. Hoy en día pasa eso. Ya menos, porque parece que, como hablábamos con Jorge antes de entrar, es como parece que hay un despertar ahora después de la pandemia donde se está tomando conciencia, la gente que estaba en todas esas cosas están empezando a caerle más la ficha y a entender que realmente no es así el tema. Y bíblicamente hay muchos argumentos, porque las lenguas, dice la palabra de Dios, también van a cesar. Cerrando y culminando un poquito esto, entender cuando hablemos del don de lenguas, le digan hermanos, entender primeramente que era una señal. Entender que era una señal para los apóstoles y profetas y para la construcción de la iglesia, para la era apostólica. Hoy no hace sentido eso. Entender que siempre fue de idiomas. Solamente eso, si se filtrara, vamos a decir hoy en el concepto de lo que hoy se ve por internet y por todos lados, solamente si lo limitáramos al concepto de idiomas, el 99,9% queda fuera ya. Porque la mayoría de lo que se ve hoy y se oye equivocadamente y lo que entiende la gente no es el hablar en idiomas, es lo otro. Solamente si siguiéramos ese principio, quedan el 99,9% no existiría. Entender que era una señal para un tiempo, al igual que los milagros y las sanidades. La historia misma nos registra, hermanos, que hoy inclusive cuando alguien va a predicar, los misioneros que fueron a África, los misioneros que fueron a China, ellos no se fueron con él diciendo, yo tengo el don de lenguas y voy a hablar mandarín sin ningún problema. Se preparaban años de su vida, 10 años, 15 años de su vida, a veces para viajar, para aprender el idioma. Los grandes movimientos que vemos de misioneros, no hay ninguno, casi ninguno, no conozco, que haya dicho él, no, ese fue porque tenía el don de lengua y le era una facilidad para hablar, ¿no?
Las traducciones de la Biblia, ¿cuántas personas? ¿Ustedes creen que ahí en los H apareció Bernie Foster por un día y aprendió de la nada, tuvo el don de lenguas y aprendió a comunicarse con los H en sus idiomas? ¿No? Vivió con ellos, tuvo que aprender, estudió su idioma, esto, lo otro. Vinieron personas para traducir la Biblia a su idioma, etcétera. Están años y años y años tratando. Y así podríamos seguir. Es un idioma. Y era para aquel tiempo. No está vigente hoy en día. No es necesario hoy en día. El fundamento ya fue puesto. El fundamento ya fue puesto. La palabra de Dios ya está escrita. Ya no necesitamos ratificar esto. Necesitamos creer en esto. Y el Espíritu Santo va a obrar, pero necesitamos creer. Está todo aquí en este libro. Cierro citando a un conocido teólogo, Phil Johnson, del Master Seminary. Decía: los judíos en Israel del primer siglo a menudo hablaban griego y otros idiomas, pero oraban y leían en hebreo, ya que consideraba el lenguaje de Dios y su pueblo. Para ellos el lenguaje en aquel tiempo del pueblo de Dios era el hebreo. Cuando venían estas personas de distintos lados, los judíos que estaban lejos, venían a Jerusalén, al templo, a orar, venían a sacrificar, leían la palabra, ¿la leían en qué? En hebreo. Ese era el idioma que ellos tenían, que era el idioma por el que hablaba Dios. El don de lenguas, dice, cambió todo esto. Por primera vez en la historia, la verdad inspirada fue revelada por Dios en otros idiomas, además del hebreo. Esto fue en sí mismo un signo notable, no solo para los oyentes gentiles incrédulos, sino también a los judíos incrédulos. Vemos que el don de lenguas era la declaración de Dios de que el muro de separación había sido derribado. ¿Se recuerda que siempre le dije también cuando estábamos mirando al principio de los 4 grupos y cómo eran añadidos a la iglesia, samaritanos, judíos, todo? Dios quería hacer un solo grupo, Él no quería distinción. Él no dejó un idioma oficial. Y dice: a pesar de que una vez las palabras de Dios habían sido encomendadas solo a la raza judía, ahora el mensaje sobre las maravillosas obras de Dios se extendería a toda nación, pueblo y tribu. Ese fue el significado principal del don de lenguas. La intención nunca fue que sea una torre de Babel de ruido que nadie, incluyendo quien habla, entiende. Ese era el propósito. Ahora se estaba añadiendo a la iglesia ya no solo judíos. Y Dios estaba respaldando esto también con el idioma. Y el don de lengua permitió hacer eso y fue una señal y permitió también lograr eso. Por último, un versículo que resume un poco lo que, aún a los que creen en eso hoy, etcétera, pero para resumir el pensamiento que tenía Pablo y le decía a la iglesia de Corintios, le decía en el 14:19 de 1 Corintios 19, decía a la iglesia: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y eso ya le ubica en el lugar correcto, aún en aquel tiempo, ¿cuál era la prioridad? La predicación de la palabra. Hoy, que no hace el más mínimo sentido, la pregunta sería: ¿por qué entonces hacen tanto ruido con el tema de las lenguas? Si bíblicamente ni siquiera es válido hoy. Y la única respuesta es naturaleza del hombre. Naturaleza del hombre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cierro acá. ¿Se comprendió, hermanos? Es un tema, traté de resumirlo, traté de que ustedes pudieran tener las bases macro, podemos decir de alguna forma, para entender esto. ¿Y por qué sostenemos que bíblicamente, teológicamente, hoy no está operativo ese don? ¿Y por qué era algo que así en Hechos, como estábamos leyendo en el libro de Hechos, y lo vamos a encontrar en Hechos, hacía sentido en ese tiempo? ¿Se comprendió? ¿Sí? Bueno,
Nos ponemos de pie, entonces vamos a estar terminando. Amén, entonces, por eso. Y voy a pasarle un poco brevemente el micrófono al pastor Jorge para que cierre con una palabra de oración. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque pudimos estar en tu casa, donde podemos aprender más de tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos que escudriñarla más, estudiarla más, profundizar más. Pero te agradecemos por todo lo que entendemos. También sabemos, Señor, que no debemos caer en puro emocionalismo. Eso es bueno también, emocionarse. Pero lo primero es obedecer lo que dice tu palabra. Confiar en tu palabra, porque allí está la verdad. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos que durante toda la semana tú nos acompañes, nos guíes a vivir como tú quieres, a dar testimonio de ti, porque somos hijos tuyos, porque no sabemos cuándo Jesucristo volverá nuevamente, pero hay muchas señales que se está aproximando ese día. Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Nos encomendamos en tus manos también en la asamblea que hemos de tener esta tarde, que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. Toda la gloria, la honra y el honor sean para ti ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Buena semana.